Bien, mis queridos hermanos, buenas noches otra vez. Ahora vamos a continuar con nuestro estudio de 1 Corintios capítulo 9. Recuerdan que habíamos quedado cerca del versículo 12. Quisiera leer con ustedes, darle una lectura para otra vez entrar en el tema. Dice en el versículo 1, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta del rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Hasta aquí queremos terminar esta primera parte del capítulo refiriente, ¿no?, un poco a la economía, ¿no?, dentro de, el tema principal. En el día pasado habíamos quedado en el versículo 12, donde habíamos visto, ¿no?, que Pablo dice, no, yo he renunciado, no hemos usado el derecho que teníamos de recibir salario de los filipenses, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo en el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Entonces veíamos que de verdad Pablo no había tomado, digamos, la ofrenda que le correspondía, no había hecho uso, ¿verdad?, de ese derecho. En 2 de Corintios 11:8 dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. O sea, él había recibido salario de otras iglesias. Quizá la palabra despojado realmente no está bien traducida, pero había recibido salario de otras iglesias. Y versículo 9 dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Entonces Pablo, mis hermanos, sí recibió de los hermanos de Macedonia, pero nada de los corintios. Ahora, Pablo, al renunciar a este derecho, no deja a los corintios sin el fruto. Si usted lee las dos cartas, en realidad él redirige las ofrendas de los corintios
a las necesidades de las iglesias de Judea, ¿verdad? Que estaban pasando en ese tiempo un tiempo de hambre y de escasez, ¿verdad? Había un hambre muy fuerte en la región de Judea, ¿no? En el lugar de Palestina, en donde estaban las iglesias cristianas judías. Y Pablo más bien recoge las ofrendas de los filipenses y las lleva para allá juntamente con otros hermanos, ¿verdad? Todo bien transparente, de tal manera que no les deja a los corintios sin fruto. Mis hermanos, el dar es una manifestación de amor, si uno da por amor, ¿verdad? Es una manifestación de madurez, precisamente cuando uno da por eso, por amor, el dar, el desprenderse de lo material en favor de otros, es una señal de que el Señor Jesucristo está habitando en nosotros. ¿Ok? Por ejemplo, habíamos quedado en ver un poquito cómo los filipenses habían alegrado el corazón de Pablo al enviarle una ofrenda. Claro que en la carta a los filipenses Pablo ya no estaba en Corinto, Pablo estaba en la cárcel en Roma. Dice Filipenses 4:10, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Recuerden, la iglesia de Filipos era de las iglesias de Macedonia, es parte de las iglesias de Macedonia. Vamos a ver un poquito más adelante un mapa a ver si hay oportunidad. Pero él les dice eso, ¿no? Que se gozó en gran manera de que ya al fin habían revivido su cuidado de él, ¿verdad? Y dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, ¿no? Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, no era su gozo en realidad tanto el que las ofrendas de las iglesias de Macedonia hayan llegado a él, sino más bien el gozo que tenía él es precisamente lo que hablamos al comienzo, que el dar en realidad es una manifestación de fruto espiritual, es una manifestación de madurez espiritual. La madurez espiritual se mide con la cantidad de amor que uno puede brindar. Y cuando el dar es una manifestación de amor, ¿verdad? Cuando no es una dádiva ni digamos, obligada, ni fruto de una manipulación, o la dádiva no es, no sé, con ambición, ¿no? Porque hay veces que esa es la forma de motivar a dar, ¿verdad? No, si das tanto, vas a recibir tanto más. Cuando la dádiva es de amor, por eso decimos ofrenda de amor, entonces es un gozo. Para Pablo era un gozo mirar que los filipenses estaban dando fruto, que los filipenses habían enviado a Pablo, que estaba en la prisión, ¿no? una buena ofrenda. Él dice en el versículo 11, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es bueno, es algo que realmente es necesario para nosotros los predicadores del Evangelio, ¿no? El aprender a contentarnos en cualquier situación. No solamente resignar, él no dice he aprendido a resignarme, él dice él ha aprendido a seguir contento, cualquiera sea mi situación. Versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La verdad que cuando el Señor llena nuestro corazón, ya las cosas externas dejan de ser la mayor fuente de felicidad. No niego que
sí necesitamos, que cuando hay escasez y hay situaciones externas difíciles, hay preocupación, hay cosas así que como seres humanos suceden en nuestro corazón. Pero en lo profundo hay un contentamiento porque está el Señor en nuestro corazón. Por eso dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y bien entendido este versículo y en su contexto, no está diciendo que puede hacerlo todo, que puede hacer los milagros, ¿no? Este todo lo puedo está referido a esto, ¿verdad? Que él podía vivir contento, ¿verdad? En ese Cristo que le fortalecía. El Cristo nos fortalece para vivir contentos, cualquiera sea nuestra situación. Y bueno, dice el versículo 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, ¿no? Recuerden, esta es una de las cartas de la prisión. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, ¿no? Entonces aquí está precisamente haciendo referencia al ministerio de Pablo en Corinto, ¿no? Porque saliendo de Macedonia, él fue a la capital de Acaya, que es de Grecia, ¿verdad? Que es Atenas. Ahí estuvo un poquito de tiempo y de ahí se fue a Corinto. Y en Corinto sí estuvo por lo menos un año, ¿no? Trabajando con la iglesia de Corinto. Y los que le habían enviado dinero eran de los que más habían enviado de las iglesias de Macedonia, eran los filipenses. Y luego dice, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No, aun cuando él estuvo en Tesalónica, que se fue de Filipos a Tesalónica, ahí ellos también, ¿no? Ellos estaban atentos a las necesidades de su apóstol Pablo, y él estaba muy gozoso. ¿Pero por qué? Dice el versículo siguiente, 17, dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, ¿no? O sea, él buscaba ver el fruto de la madurez en los filipenses, ¿no? Entonces, ese es en realidad quizás la mayor muestra de que el trabajo espiritual que hacen los ministros está funcionando. Cuando los hombres, los hermanos, ¿verdad? Los que uno ministra, dan fruto. Entonces, y no obviamente este no es el único fruto, este es parte del fruto. Y dice el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Miren, aquí vemos precisamente eso, ¿no? A Pablo le daban para sus necesidades, lo sostenían, pero Pablo dijo a los filipenses no. Perdón, a los corintios no. Los corintios, el recibir el dinero de los corintios puede llegar a ser un tropiezo para ellos, ¿no? En cambio, a las iglesias de Macedonia, él con gusto, ¿no? Él recibía las ofrendas. Amén. Luego incluso personas particulares también lo sostenían. En el capítulo 16 de esta primera de Corintios, ¿no? En la Reina Valera tiene una traducción, pero en la NTV, ¿no? Y en la NBI, ¿no? La Nueva Versión Internacional y la Nuevo Testamento, lo que dice en 1 Corintios 16, 17, dice, estoy muy contento de que Estéfanas, Fortunato y Acaico hayan llegado.
ellos me han dado la ayuda que ustedes no pudieron darme al no estar aquí. Ellos también han sido de mucho aliento para mí, como lo fueron para ustedes. Muéstrenles agradecimiento a todos los que sirven así de bien. ¿No? En 1 Corintios 16, 17, en la NBI dice: me alegré cuando llegaron Estéfanas, Fortunato y Acaico, porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme. ¿Ok? En la versión Reina Valera dice más o menos, no es tan específica, dice: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Bueno, entonces Pablo, como les digo, recibía, pero en este caso les dijo a los corintios: a ustedes no, porque ustedes son niños en Cristo, son carnales. Si yo les recibo, va a haber algunos que pueden hablar mal de mí. Y yo no quiero perder, o sea, estoy parafraseando, ¿no?, lo que viene, lo que está circundando a esta actitud de Pablo. Estoy diciendo así, no lo dice aquí en la Biblia, ni lo dice Pablo, pero eso es lo que él estaba pensando. O sea, yo no quiero perder la autoridad que necesito para poder corregirlos a ustedes. Yo necesito tener autoridad sobre ustedes y poder corregirlos, porque estos falsos apóstoles de los cuales ya hemos hablado, ¿no?, esos obreros fraudulentos, estaban desprestigiando a Pablo. Y Pablo les dice: miren, yo en realidad no vengo a buscarlos por lo suyo. Vengo a buscarlos a ustedes porque yo los amo, ¿no? Aunque realmente los corintios estaban en una condición espiritual no buena, ¿no? Como dice, parece que aquellos edificadores que habían edificado, estaban edificando con madera, heno o hojarasca. Su edificación no estaba teniendo el verdadero fruto que debe tener el ministerio, ¿verdad? Para el cual el Señor ha llamado a los ministros, porque Pablo lo dice en su carta a los Colosenses, que yo para esto trabajo, dice, para presentar maduro, completo en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Ok? Miren, en esta primera carta, en el capítulo 3, lo hemos visto, pero se los recuerdo. Le dice a los corintios: de manera que yo, hermanos, les dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, pues aún no erais carnales, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Porque, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, en todos estos capítulos previos, recuerden, en la carne sacrificada a los ídolos, en todas aquellas cosas, Pablo habla de que tengamos cuidado con los que eran débiles en la fe. Y pues el problema era que en Corinto había una gran cantidad, por lo menos, de personas así, ¿no? Los carnales son los débiles en la fe. En el capítulo 8, recuerden lo que decía cuando estábamos hablando de que es lícito, yo puedo comer carne, aunque sea sacrificada a los ídolos, carne es. En el capítulo 8, versículo 9, les dice: pero mirad que esta libertad vuestra, les dice a los hermanos, no venga a ser tropezadero para los débiles. Les está hablando ya a los maduros. De esta manera, pues, dice, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, dice, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿A quiénes podía hacer tropiezo? A los débiles, ¿no? A los que tenían una débil conciencia, según estos versículos. Muy bien. Hablando de las finanzas de la iglesia, personalmente creo que cada iglesia, la situación de cada iglesia, la forma de recoger ofrendas es muy diferente. Yo no pretendo ni criticar por un lado ni poner normas en este sentido. Pero la manera de recibir las ofrendas y de manejar y recaudar las finanzas
Es mucho según el tamaño. Por ejemplo, hay iglesias muy grandes, hay otras iglesias muy chicas, etc. Pero lo que creo que sí necesitamos todos tener bien presente es que necesitamos cuidar primero la voluntariedad. Las ofrendas y los diezmos son voluntarios y ojalá que sean fruto de madurez. Y aunque no debemos dejar de enseñar lo correcto, sí necesitamos hacer esto de tal manera que no hagamos tropezar a los débiles y no pongamos al evangelio en boca de aquellas personas que quieren criticar. Amén. Si es necesario, tenemos que hablar de los diezmos, pero más que nada, creo yo que la manera, como les digo, de usar sus finanzas de cada cristiano, su manera de ser generoso, la generosidad en realidad es un fruto de madurez cristiana. ¿Ok? Entonces, yo creo que si nosotros los ministros estamos haciendo buen trabajo y los hermanos están madurando en el Señor, esta madurez se va a ver reflejada en su vida financiera y en su dar y también en su reconocer, ¿verdad? Todo esto que estamos hablando. Amén. Ahora, por otro lado, todos los que fuimos llamados al ministerio por Dios, debemos saber que no es la iglesia la responsable de nuestras finanzas, sino el Dios que nos llamó. Y hasta aquí yo puedo decir que el Dios que me llamó es fiel. Aún en este aspecto, siempre ha sido así. Creo que debemos estar seguros, mis hermanos, de quién es el que nos llama. Porque el que nos llama es el que nos contrata, es el responsable de nuestras finanzas, ¿no? Así como si alguien le contrata a usted en una empresa, él tiene que pagarle el sueldo. Pero para mí, los ministros, el que nos llama es Dios. Y también es Dios el que nos paga, el que paga nuestro salario. Entonces, en el ministerio, nosotros podemos ser ministros si es Dios y no otro el que nos llama. El ministro es alguien llamado por Dios. No hay ministro de Dios llamado por los hombres, ni por organizaciones, ni por nada. El llamado divino es algo personal, es algo donde alguien debe estar seguro. ¿Ok? Vamos a seguir con el versículo siguiente. Versículo 13 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Sigue usando, hermanos, ejemplos del Antiguo Testamento, ejemplos de los que trabajan en las cosas sagradas, que eran los levitas, como decíamos, ¿no? Los levitas y sacerdotes. Voy a leer con ustedes el capítulo 18 de Deuteronomio, aunque hay muchas escrituras hablando de este tema. Como les decía antes, ¿no? En el Nuevo Testamento es poco, pero en el Antiguo Testamento es amplio. Pero en el capítulo 18 hay bastante. Deuteronomio 18 dice así: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, dice, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. ¿No? De hecho, los levitas no tenían heredad, no tenían propiedades. Dice el versículo 2, no tendrá pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Es esto que les digo, si Dios me llamó, Dios es el responsable, no la iglesia, no los hermanos, no. El responsable de sostenerme es el que me llamó. Amén. Los levitas, hermano, no tenían propiedades de campo para arar, como vivían la mayoría del pueblo de Israel, sembraban y también tenían ganado, etc. Pero los levitas no, los levitas tenían propiedades en la ciudad, en el lugar donde ellos debían vivir. Versículo 3, seguimos Deuteronomio 18. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo y de parte del pueblo, dice, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar.
cuando ellos ofrecían sacrificio, ¿verdad? Luego, versículo 4, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté, dice, para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. ¿Ok? Recuerden, la tribu de Leví había venido a sustituir a todos los primogénitos de Israel. Si no hubiera habido la tribu de Leví, cada familia tenía que dar a su hijo mayor para que vayan a servir al templo. Pero Dios sustituyó. En vez de que todo hijo mayor, todo hijo primogénito. ¿Por qué? Recuerden que Él salvó a los primogénitos cuando estaban en Egipto con la sangre, con lo que pasó en la Pascua, ¿verdad? Se ponía en el dintel de la puerta la sangre del corderito sacrificado, y el ángel de la muerte pasó por todos los lugares donde había un primogénito de Israel, y solo fueron muertos los hijos mayores de los egipcios y también de las ovejas, de las vacas, de todo. Pero Dios tuvo misericordia y protegió a los hijos. Entonces, los hijos que deberían morir, dice Dios, ustedes debían morir, pero ahora son míos. En el Nuevo Testamento dice, y por todos murió. Ya no el Cordero de la Pascua, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús. Dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, también las primicias. ¿Qué eran las primicias de tu grano, de tu aceite, de la lana de tus ovejas? Eran lo primero que se cosechaba, lo primero que se trasquilaba. Como igual, ¿no? Como Él había protegido todo primogénito. Por eso la palabra de las primicias. Versículo 5 dice, porque le ha escogido de Jehová tu Dios entre todas las tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre, ¿no? La tribu de Leví hereditariamente era la encargada del servicio del tabernáculo. Y dice, y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, y donde hubiere vivido, dice, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, porque ellos predicaban la palabra, recuerden, en la ley. Dice, ministrará en el nombre de Jehová su Dios como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Bueno, hay muchas referencias en el Antiguo Testamento. Y esto estamos diciendo por el versículo 13, ¿no? Que dice que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan. Dice el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, ¿verdad? Aquí está bien claramente dicho, ¿no? En palabras claves. Aquí podemos hablar, sí, del llamado a tiempo completo que Dios hace a los ministros, ¿no? En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento eran la tribu de los levitas. En el Nuevo Testamento eran los ministros, ¿no? Los llamados para anunciar el Evangelio. En Efesios 4:11 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los constituyó. ¿Para qué? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Los ministros tenemos esa labor de llevar a los santos a la madurez para que ellos tengan una vida de servicio, una vida de servicio a la sociedad, ¿no? Así como en el Antiguo Testamento, en el versículo 13, los levitas y sacerdotes vivían para el servicio del templo, ¿no? Y luego todo el ceremonial que ellos hacían, si usted conoce el Antiguo Testamento, en ese ceremonial lo que hacían ellos era llevar a los hombres a un encuentro con Dios.
Los que eran los encargados de llevar al hombre a un encuentro con Dios eran los levitas y los sacerdotes. Porque ellos llevaban los corderitos, porque Dios decía en el Antiguo Testamento, nadie se presentará a mí con las manos vacías. ¿Y por qué? Porque alguien tenía que redimir a la persona para que pueda encontrarse. Los pecados de la persona, ese es su corderito, eso que llevaban para ofrecer, tenía que cargar, ¿no?, con las culpas de sus pecados, para que él estuviera en una posición de santidad, de tal manera que pudiera acercarse a Dios. Todo eso es una simbología muy interesante. Así como nosotros hoy nos acercamos a Dios, no llevamos corderito, pero es en base a la sangre de Cristo, es en base al sacrificio de Cristo que nosotros tenemos, dice el libro de Hebreos, libre entrada a su presencia. Por ejemplo, en Éxodo, le voy a mostrar varios versículos que hablan de esto. Éxodo 23:15. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, dice. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Y quién sacrificaba el corderito y hacía todo ese ritual? Los levitas. Entonces los levitas lo que hacían en el Antiguo Testamento era hacer todo lo necesario para que el cristiano, en aquel tiempo el del pueblo de Israel, pudiera tener comunión con Dios. Éxodo 34:20. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Luego dice, redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Deuteronomio 16:16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, la Pascua, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Entonces, los que servían en el altar eran los que llevaban a la comunión con Dios. En el Nuevo Testamento, la predicación del Evangelio, la palabra de Dios, es la que acerca a las personas a Dios, la que permite una conciencia, ¿no?, limpia delante de Dios. ¿Ok? Nosotros no somos mediadores, nosotros somos ayudantes del Señor. Ministros quiere decir servidores del Señor. ¿Ok? Bien, entonces los que eran del Antiguo Testamento vivían de su servicio, como dice el versículo 13. Ahora Pablo dice que los ministros del Señor vivan del Evangelio, dice en el versículo 14. Así como en toda actividad humana, ¿verdad?, el que labora vive de ella, ¿no? Los albañiles, los médicos, los políticos, los maestros, todos viven de su provisión que le da el trabajo en su profesión. Así el Evangelio, con la única diferencia de que el que nos llamó, el que nos contrató, con quien firmamos contrato para trabajar en su viña, es un ser que no vemos, es un ser que no nos habló personalmente. Pero ese ser, aunque no lo vemos, ese ser es el responsable de nosotros. Nadie más, no la iglesia, no otros hombres, nadie más. Si una institución te llamó y te hizo ministro, ella será responsable. Si algún hombre te constituyó ministro, él, un grupo de hombres, ellos serán responsables. Si tú te autonombraste ministro, tú serás responsable de tu propia provisión. Pero al que Dios llamó, Dios es el responsable. Amén. Bueno, luego vienen los 3 versículos donde decimos que Pablo renuncia, ¿verdad? Pablo renuncia a ese derecho
de ser provisto, ¿no?, de recibir salario de los corintios. Dice versículo 15 al 18, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca mi gloria. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el evangelio. O sea, Pablo dice, la palabra, así, miren, como Pablo lo hizo, por ejemplo, en renunciar a su derecho de casarse. Habló de renunciar a comer carne si sería de tropiezo. Ahora, para no ser tropiezo a los corintios, renuncia a su derecho de recibir salario de los corintios, aunque como hemos visto, recibía salario de otras iglesias más maduras. Amén. Aunque la verdad que los corintios tenían una situación. Corinto era un lugar muy próspero, era un lugar de comercio muy grande, ¿no? Ellos tenían mucho mejor situación, lo podemos ver en las dos cartas a los corintios, mucho mejor que los macedonios, ¿no? Y aquí dice en el versículo 15, yo de nada de esto me he aprovechado. La palabra aprovechar es la palabra kraumai, que quiere decir no he disfrutado más que aprovechado, como si fuera un aprovechamiento, ¿no? No he disfrutado, la palabra no he necesitado, no lo he hecho. No he disfrutado de este derecho. Dice, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, ¿verdad? Porque, hermanos, la predicación de las finanzas es un tema muy delicado, muy difícil de tratar. Yo como pastor evito en lo posible este tema, ahora porque está dentro de nuestro estudio, ¿verdad? Pero como Pablo, yo no quisiera poner tropiezo a ninguna persona. Y dice Pablo, esto, dice, no he hablado para que se haga conmigo, porque prefiero morir, dice, antes que nadie desvanezca esta mi gloria, ¿no? ¿Cuál gloria? La de no recibir salario de ellos, para que no hablen ni piensen mal de él. La gloria de poder predicarles gratuitamente. Pablo tenía, hermanos, como les digo, que confrontar muchas cosas. De hecho, hemos visto en esta carta. Y también a muchos que se habían erigido como apóstoles, pero que no lo eran. Él no quería permitir que nada mermara su autoridad. En verdad estaba velando por sus hermanos. Eso dice en la segunda de capítulo 11:8. Dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirlos a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, ¿no? De Filipos, de Berea, Tesalónica. Y en todo dice, me guardaré de seros gravosos. Quiero mostrarles un gráfico donde está Filipos y dónde es Macedonia, ¿no? Y dónde es Galacia, perdón, y es Acaya, ¿ok? No sé cómo lo puedo poner esto. Aquí, así es. Miren, aquí está todo el mundo bíblico, aquí está todo lo que, ¿verdad? Aquí está, miren, aquí está Atenas, en este punto, que es la capital de Grecia, que es la provincia de Acaya. Esta partecita aquí, esta partecita es Acaya, y Macedonia es la parte más alta. Ahorita lo vamos a ver en otros. Aquí está, miren, si usted mira, ¿no? Este es el mar Mediterráneo, ¿verdad? Aquí en este lado está Judea, ¿verdad? Está la tierra prometida. Y en su viaje misionero Pablo fue por aquí y aquí está Macedonia y aquí está Acaya, y en Acaya está Corinto, ¿verdad? Macedonia aquí dice Tesalónica, ¿ok? Aquí está, por ejemplo, otro mapita mostrando el viaje de Pablo, el primer viaje misionero donde él
va primeramente por Troas, vean, Neápolis, ¿no? Anfípolis, Tesalónica, Berea, ¿verdad? Filipos, Neápolis, Filipos, Anfípolis, Tesalónica, Berea, todas estas ciudades que están ahí arriba, ¿verdad? Estas ciudades de aquí, de esta zona, son las ciudades de Macedonia. Aquí arriba es la provincia de Macedonia y Acaya es esta parte sur, donde está aquí la ciudad de Corinto, ¿verdad? Corinto está en este pequeño istmo, ¿no? Donde el mar, de este lado se unía al mar de este otro lado, ¿verdad? Por eso ese era un lugar muy próspero, como les digo. Corinto también evitaba, porque en ciertas épocas del año, donde hacía mucho frío, la navegación por este lado, por acá, ay Señor, perdón, era muy peligrosa. Entonces los barcos venían a Corinto y había ahí como el canal de Panamá, como una especie del canal de Panamá, y cruzaban a este otro lado del mar. ¿Ok? Entonces, este es Acaya y arriba está Macedonia, ¿verdad? Entonces aquí está Macedonia, ¿verdad? Aquí arriba, aquí está todo esto y Acaya es todo lo aquí. Corinto, miren dónde está Corinto. Ahí está Corinto, ¿ok? Bueno, vamos a volver. Eso simplemente como un poquito de cultura general bíblica. ¿Ok? Volviendo al tema. Entonces, las iglesias de Macedonia, ¿no? Como Filipos, Berea, Tesalónica, Anfípolis, etc., ellos eran los que habían sostenido a Pablo. Dice en 2 Corintios 11:10, dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria, ¿verdad? Aquí dice que nadie desvanezca esa mi gloria. Y en el 11:10 de la segunda carta, dice que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya, ¿no? Las regiones de la provincia sur, donde estaba Atenas y estaba Corinto. ¿Por qué? Dice el versículo 11, 2 Corintios 11:11. ¿Porque no os amo? Pregunta. Dios lo sabe. Mas lo hago, dice el versículo 12, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Entonces él estaba queriendo, esta era la gloria de que ya ve allí, de que habla ahí. Y dice el versículo 16, pues si anuncio el evangelio, dice, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio, ¿verdad? Cuando uno tiene el llamado de Dios, mis hermanos, los dones de Dios, la verdad que es un placer hacerlo funcionar. Para mí es un inmenso gusto estar aquí, enseñar, predicar. Bueno, un tiempo fue bastante difícil. Uno necesita mucha preparación, pero poco a poco uno va aprendiendo a depender del Señor, ¿verdad? Y es más fácil cada vez, es más precioso. A veces no es tan cómodo, pero mis hermanos, si yo algo le pido al Señor, es que cada vez que yo pueda hacerlo mejor, ¿no? Que abra oportunidades para hacerlo gratuitamente, no tengo ningún problema. Nunca pongo condiciones. Si alguna vez he viajado, ¿no? Quizás lo único, yo les he pedido los pasajes, la estadía. Nunca he tenido un monto. ¿Cuánto quieres recibir? Me dicen a veces. No. Yo no tengo nada, ¿no? Ningún monto. Y bueno, los pasajes y aquellas cosas, pues porque a veces la economía personal mía no alcanza para eso, ¿verdad? Pero con todo gusto y gratuitamente.
me es impuesta necesidad. Yo también puedo decir eso. Ay de mí si no predicar el Evangelio, ¿verdad? Si yo estoy mucho tiempo sin enseñar, me siento muy mal, me siento muy mal. Creo que es el sentir que nos está mostrando ahí Pablo. Dice el versículo 17, por lo cual dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, dice, de todas maneras tengo que predicar. Es mejor que si lo hago de buena gana, sin poner condiciones que vayan a estorbar, ¿verdad? Que vayan a ser tropiezo. Más adelante en el capítulo 13, que vamos a ver, el capítulo del amor, Pablo dice que nada de lo que hagamos vale si nosotros no lo hacemos con la motivación de amor. Dice en el capítulo 13, versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No importa la gran predicación, lenguas humanas y angélicas, pero si no hay amor, es algo que hace ruido. Dice el versículo 2, si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia. Dice, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, dice. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Nada de todo lo que podamos hacer sirve si la motivación no es amor. Si la motivación no es ese fruto interno. Amén. Vale la pena hacer todo con amor. En el capítulo 15, versículo 58 de esta primera Corintios dice, así que hermanos míos amados, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? Hay que tener esa certeza. Uno de los problemas del ministerio, hermanos, es que los resultados del mismo son difíciles de ver. Aunque hay ciertos indicios, ¿verdad?, que son innegables de cuando una persona está creciendo y madurando en Cristo. Pero no es lo mismo, por ejemplo, un constructor, ¿no? Cuando hace su trabajo, él ve el fruto, es visible, ¿no? O sea, ahí se empieza a construir, se ve la casa, etcétera, ¿no? Que construye, etcétera. Pero el que trabaja en el ministerio, ¿no? Prácticamente es poco visible el fruto, ¿no? No es en el trabajo de la iglesia, ¿verdad? Ahí se ve muchas veces algunos ministros tienen mucha gente trabajando en la iglesia, metidos en la iglesia. Yo creo que ahí es que están exhibiendo su capacidad administrativa, pero en realidad el verdadero desarrollo y crecimiento espiritual que los hombres, o sea, que los ministros del Señor llamados tienen que producir es el crecimiento en Cristo. Amén. ¿Y quién sabe eso? Muy poco sabe el pastor. El pastor no está todo el tiempo con ellos. Pero las personas que rodean a un cristiano, esas personas saben si ese cristiano está creciendo, está siendo maduro, si están viendo a Cristo en su carácter, incluso su generosidad, en cada una de las facetas. No somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados y debiéramos ser perfeccionados porque esa es la labor de los ministros. Pablo decía, miren en Colosenses capítulo 1, 27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El presentar perfecto en Cristo Jesús, el presentar, la palabra perfecto, la palabra teleios, que quiere decir llegado a su máximo desarrollo, ¿no? Llevado a su máximo desarrollo. Es ese el fruto
que necesitamos ver. Es cuando hay ese fruto en un hermano, entonces se puede decir que el ministro que le ha ayudado ha tenido éxito. Pero estas cosas, mis hermanos, no son visibles a los ojos humanos. Dice el capítulo 16, 14 de esta primera carta: todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Ve? El amor es la gran motivadora verdadera. Dice el versículo 18, ya estamos por llegar a terminar esta parte. Dice: ¿cuál pues es mi galardón? La palabra galardón es la palabra mitzos, que quiere decir salario, paga por servicios, dice en el idioma griego, ¿no? ¿Cuál es mi paga? Dice que predicando el evangelio, dice, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio, ¿verdad? Para no usar en demasía mi derecho. ¿Cuál es el derecho? El de recibir salario, ¿verdad? Mi competencia. La palabra derecho en el griego es la palabra exousia, que quiere decir capacidad, competencia, privilegio, autoridad, derecho de actuar, libertad. Este es mi derecho, mi potestad, mi capacidad, mi privilegio. Yo presento gratuitamente, dice. Esta es mi paga. Esto es lo que mi recompensa. Por lo cual, dice el versículo 19, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Qué quiere decir siendo libre de todos? Bueno, cuando uno depende del Señor para su provisión, nadie puede decirme a mí qué predicar o qué no predicar, dónde ir, sino ¿quién? El que me llamó. Y cuando el que me llamó ve que yo lo estoy desobedeciendo, ¿qué pasa si alguien te contrata en una empresa y te describe el trabajo que tienes que hacer y tú no haces eso? No estoy haciendo eso, pero estoy muy ocupado, estoy haciendo otras cosas. Él te va a decir: yo te he contratado para que hagas eso y te pago por eso. Ok, aquí dice: yo soy libre de todos. Un asalariado es alguien controlado por quienes le otorgan el salario, ¿no? Algunas veces, no sé, cuando los hombres están tomando el lugar en algunas congregaciones, ellos le dictan al pastor qué predicar, qué hacer, etc. Bueno, usando su influencia, porque ellos son los que le pagan. Es lo triste, ¿verdad? Nuestra dependencia es de Dios. Por eso, mire, Pablo como apóstol está libre de todos, no depende de hombres. Ahora dice: en forma voluntaria me he hecho siervo de todos. Y el ser siervo de todos, pues es lo que el Señor Jesús enseñó. Leamos para terminar ya Marcos capítulo 10, versículo 42. Miren lo que pasa con el que preside, con el que gobierna, que somos nosotros en la iglesia, ¿verdad? Los ministros. Mas Jesús, dice, llamándoles, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así, les dijo a sus discípulos, entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Dios nos llamó a los que presidimos, a los que tenemos autoridad, por ejemplo, el marido, el jefe en el trabajo, el presidente de la República, es un servidor. En el ministerio somos siervos voluntarios de amor para que nuestro ministerio, como Pablo, tenga mayor resultado, dice mayor número. Amén.
Y luego vamos a mirar cómo Pablo se acomodaba a la cultura y renunciaba a todo lo que pudiera ser tropiezo para ellos, aunque fuera lícito y legal para él. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que esta primera parte haya sido entendida y asimilada por nosotros. Y ahora vamos a mirar en el próximo día, desde el versículo 19, 20, 21, algunos versículos que pareciera ser como controversiales, que a veces no se entienden bien y que a veces han sido mal interpretados. Pero vamos a tratar de verlos a la luz de este contexto, que es así como nosotros podemos entender, ¿verdad? Realmente los versículos. Un versículo, dice, sacado de contexto, es un pretexto. Mis amados, muchas gracias. Un abrazo para todos ustedes. Continuamos con esta nuestra carta a los Corintios. Si usted se ha quedado sin ver, sin recibir alguna enseñanza entre las primeras, recuerde que están en nuestro canal de YouTube desde el primer versículo hasta ahorita, hasta este capítulo 9. Versículo a versículo, todas las enseñanzas. Y usted con su Biblia puede disfrutarlas y en cualquier momento. Usted entra nomás. Se llama Mensajes del Nuevo Pacto. Usted pone en el YouTube Mensajes del Nuevo Pacto y va a entrar a nuestra página. Y ahí va a ver, están puestas todas las enseñanzas dominicales y todo el estudio bíblico, ¿no? De Primera de Corintios. Tenemos una parte del estudio de Lucas, ¿no? Desde la mitad más o menos hasta adelante, pero la carta a los Corintios está desde el primer versículo. Así que les invito, ¿no? Que con su Biblia, si usted no lo ha visto desde el comienzo, puede hacerlo. Amén. Un abrazo, queridos. Dios los bendiga.